¿no? Este, qué cosa pasa, por ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo, en los años 1900, con la Revolución Industrial, se utilizaban muchos combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles son el carbón y el petróleo. ¿Por qué? Porque son combustibles que nacen o que obtenemos de la tierra. Y esto hizo de que las fábricas funcionaran, comenzaran a trabajar, pero el problema es que estas fábricas comenzaban a emanar gases y estos gases todo se iba a la estratosfera, ¿no? Entonces esto iba hacia arriba y también, por ejemplo, tenemos esto cuando fabrican autos, también igual están las fábricas ahí. Las torres de electricidad, inclusive, también generan, ¿no? Eh, es perjudicial, por ejemplo, para la estratosfera. Eh, todo aparato que dejamos prendido, por ejemplo, los celulares, los televisores, todo aquello que esté encendido también, ¿no? Va a generar un problema para el efecto invernadero, ¿no? La industria textil, a esto que fabrican en telas, también de igual forma, son potencialmente empresas donde generan muchos gases, ¿no? La ganadería inclusive también, ¿no? Los incendios forestales también, ¿no? Eso es un problema también, ¿no? Para este efecto, ¿no? Los aviones, cada vez que vuelan, dejan humo, ¿no? Y este humo va directamente hacia la capa. Y también la producción de plástico, todos estos vasos, estas botellas que ustedes o que todo el mundo compramos, se hace con los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, todo ello hace de que se genere un efecto invernadero, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene la atmósfera? Pues, ¿no? Como acá lo habíamos dicho, es la que mantiene la temperatura y es aquella que permite cumplir una función muy importante con estos gases, ¿no? Y que va de 0 a 5 kilómetros, 50 kilómetros, perdón. Va. Ahí está lo que hablábamos recién, el cambio climático, ¿no? Esta se va a definir como la alteración del clima y que de alguna forma se atribuye directa o indirectamente, ¿no? A la actividad humana realmente, ¿no? El hombre es el que realmente interviene y que de alguna forma va alterando la composición de la atmósfera mundial, ¿no? ¿Y qué causa todo esto? Pues definitivamente eh, la deforestación, ¿no? Es un problema, los efectos invernaderos antropogénicos y la alteración de la circulación atmosférica oceánica va a hacer que aumente por más tiempo el calor. Y esto va a provocar el calentamiento global. Por eso muchas veces dicen no utilicen aerosoles, porque los aerosoles realmente dañan todo esto, ¿no? Ahí están. ¿Cuáles son los gases que están compuestos en este efecto invernadero? En primer lugar está el dióxido de carbono. Es el principal responsable, ¿no? Del aumento, ¿no? De toda esta industria, ¿no? Y que va a ser imposible que podamos vivir tranquilamente. Ahí tenemos la quema de fósiles, de quema de combustibles, ¿no? Todo aquello que las fábricas emanan es un problema para nosotros, ¿no? El metano, que es principalmente un componente de gas natural, ¿no? Y esto se debe pues a la descomposición de materia orgánica, ¿no? La quema de la biomasa, la quema de los combustibles fósiles, los basureros generan metano también, por ejemplo, ¿no? Cuando uno fallece también, ¿no? Uno va a la tierra y tiene un animal, un perrito, una persona que generan metano. Ese es el gas que genera la gente, ¿no? El óxido nitroso también es un gas tóxico, ¿no? Normalmente se utiliza para las partes agrícolas, por eso es que se utiliza mucho en los fertilizantes y es importante de que todos ustedes sepan de que deben lavar bien las verduras, sobre todo la lechuga que comemos, la col, ¿no? A veces hay gente que va a los restaurantes y no sé, deben tener cuidado con eso porque no sabemos si ellos lavan o no lavan el tomate o esto, o simplemente lo cortan por la velocidad que tienen por hacer, cortan y lo sirven. Entonces no sabemos, ¿no? ¿Qué está pasando? A veces nos sentimos mal, algo me cayó mal, qué sé yo. Pues apunten a 3 cosas importantes. 1, las verduras que no están bien lavadas. 2,
¿cómo se llama? A la fresa, que también tiene pequeños micro animalitos, y dos, a veces no sabemos si está también bien lavada. Y por último, a la higiene de todo lo que se utiliza, a la mayonesa, por ejemplo, ¿no? Comer mayonesa en restaurantes es un poco probable de que no esté bien hecho, ¿no? Entonces es un problema para todos nosotros. Los gases fluorados es todo aquello que utiliza la industria, ¿no? Y que pueden ser hidrofluorado carbonos, que son los que se utilizan para los disolventes de limpieza, ¿no? Para los agentes de las fábricas de espumas, por ejemplo, todo esto que se generan para la combustión, por ejemplo, de limpiar alfombras, de limpiar, ¿cómo se llama? Aquello que se necesite, un producto que genere un disolvente especial, eso es un problema, ¿no? También están los perfluorocarbonos, que son las fuentes de semiconductores y que también están dentro de los disolventes de limpieza, ¿no? Y son agentes de fabricación de espuma, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Están también los refrigerantes que van a los aires acondicionados, y también tenemos acá los agentes de fabricación de espuma, como ustedes pueden ver, acá todas estas latas químicas, ¿no? Hexafluoruro de azufre, que tienen que ver con los aislantes, con los transformadores, con las redes eléctricas, con la producción de magnesio y aluminio. Y también tenemos el tetrafluoro o de nitrógeno, que tiene que ver con las pantallas planas de cristal líquido, ¿no? Los semiconductores, las limpiezas térmicas. Entonces, como ustedes ven, hay toda una serie de gases que ayudan a que el comportamiento del proceso del calentamiento global cambie, varíe, ¿no? Ustedes pueden ver, uno, tenemos la energía solar, ¿no? Que da esta radiación y cae sobre la Tierra. Dos, está la parte de la energía que se refleja hacia el espacio, vale decir que por la reflexión, como un espejo que hace las nubes y rebota hacia arriba, ¿no? La tres, la superficie terrestre que calienta y emite energía infrarroja. Como ustedes pueden ver, ahí están los gases, ¿no? Del efecto invernadero, los antropogénicos, que tienen este tipo de calor, ¿sí? Y la parte de la radiación también se va al espacio. Y luego esta parte de energía se remite hacia la Tierra, ¿no? Ganando mayor calor. Entonces, por ahí dicen, uy, qué bueno está el calor, qué bien, algo está pasando, ¿no? Entonces, toda esta consecuencia del cambio climático pasa lo siguiente, ¿no? Que se adelgazan los casquetes polares, hay aumento de la probabilidad de la severidad de los episodios de las olas de calor durante los meses de verano. Se van a derretir los nevados, los glaciares, los mantos polares. En nuestro país, por ejemplo, se encuentran afectados ya, como lo mencionamos la clase pasada, el Huascarán, el Pastoruri, el Huaytapallana, entre otros, ¿no? Nevados. Y mostramos también una imagen cómo se va a ir derritiendo y cuánto tiempo va a estar este nevado, ¿no? Con vida, ¿no? También tenemos el adelgazamiento de la capa de ozono, producto de los gases, de los aerosoles, la reducción de la costa por la invasión marina, como recién vieron en el video, la costa cada vez se va a ir perdiendo. Para quienes han ido por la playa han visto que el mar está comiéndose cada vez más y está llegando más hasta el borde de la pista. Es por eso que el hombre lo que hace es, con este boom de la construcción que hubo en los años 17, 18, fueron tirando todo esto de monte hacia el borde del mar. Ustedes vean cómo San Miguel, como el Callao, ha ganado terreno, ¿no? Y ha frenado un poco el oleaje, ¿no? Que es lo que es necesario, que nuevamente construyan estas columnas
de piedra que están dentro del mar, que esto va a hacer que corte cómo va el efecto de la ola, ¿no? Y va a hacer que justamente disminuya un poco el riesgo, ¿no? Pero esto hay que tener maquinaria, hay que meterla al mar para ir colocando los grandes bloques de piedra para hacer, ¿cómo se llama?, estas barreras que van a ayudar justamente a que no avance tanto el agua, ¿no? O por lo menos la va a detener un poco, por ejemplo, el proceso de las olas, ¿no? Que el oleaje es el que va comiendo, ¿no? Ir y venir, este vaivén hace justamente eso, ¿no? No significa que lo vamos a eliminar, simplemente vamos a detener un poco el avance, ¿no? Y esto es lo que puede hacer el hombre, sí. Son políticas públicas, sí. Son políticas de cada municipalidad, sí. Lo hizo San Miguel, lo hizo el Callao, lo ha hecho en parte también Miraflores, lo ha hecho también en parte San Miguel. No así en Barranco, no se está haciendo ese tema. Ustedes ven, casi no tenemos playas. La parte de los surfistas, Macana, por ahí está todo muy comido, está muy al borde, todo es de piedra. Entonces, porque ya no tenemos arena, por ejemplo, ¿no? Bueno, continuando con las consecuencias del cambio climático, también van a haber sequías intensas, como ya lo vimos, ¿no? En algunas zonas, unas regiones. Y esto también va a hacer que la fauna emigre, ¿no? Porque la fauna se mueve por donde hay agua, ¿no? Entonces, si no hay agua, la fauna se va a mover, ¿no? Los animales se van a ir para otro lado, ¿no? Se va a perder la biodiversidad también, ¿no? Y los desplazamientos de los límites territoriales de los ecosistemas va a variar, ¿no? Ya no va a ser como normalmente era, ¿no? Por ende, ¿qué cosa? Al haber sequías, al haber escasez de agua, pues va a haber menor rendimiento agrícola. Quiere decir que las verduras, las cosas, va a subir, ¿no? Va a haber partes desérticas y grandes extensiones de zonas áridas, ¿no? Y va a haber mayor ocurrencia de incendios forestales, ¿no? ¿Por qué? Porque este calor lo que hace es que el pasto que se va secando se prenda producto del mismo calor, ¿no? Y recuerden que este efecto se lanza como una lupa, ¿no? Por las radiaciones, como vimos anteriormente, ¿no? Este calor que golpea el agua, ¿no? O golpea también la tierra y muchas veces va contra el pasto y el pasto se prende, ¿no? O sea, ¿cómo se prende? Es porque hay mucho calor y hay como una lupa que va haciendo el efecto, ¿no? Ahí están todo lo que mencionamos recién, ¿no? Ustedes pueden ver a través de las imágenes y es algo que hay que tener en cuenta realmente. Y esto es tarea de todos realmente hacer, ¿no? Comprando desodorantes ya no tanto en aerosol, sino en barra, que ya no contribuimos a que la capa de ozono se dilate, no usando los aerosoles en pintura, sino tratando de variar. Pero bueno, es toda una industria realmente, ¿no? Que es así como se mueve realmente, ¿no? El problema pasa también que los glaciales en Sudamérica, de acuerdo a los porcentajes, se van a ir perdiendo. Colombia va a ir perdiendo el 3% de los glaciales, Ecuador un 4%. El Perú está perdiendo ya el 71%. Mire qué tanto ha perdido, claro, porque nosotros tenemos la gran parte de cadena montañosa, ¿no? Que atraviesa. Bolivia va por un 22% también. Entonces, es todo un problema, ¿no? Lima, Arequipa, Piura, Huancayo son las ciudades donde soportan los más altos niveles de radiación ultravioleta. Es por eso de que en los últimos años el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño se ha hecho más permanente, ¿no? Entonces, hay convenciones como la de Kioto, y está el protocolo también de Kioto, donde a través del marco de las Naciones Unidas ve el cambio climático, ¿no? Y va a adoptar como base una respuesta mundial a este problema, ¿no? En Río de Janeiro del 92 también se conversó sobre ello. El objetivo es buscar estabilizar este efecto invernadero a través del control de los gases, y entró en vigor el 21 de marzo del 94, como lo vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Hay niveles que son nocivos, sí, hay parte que es nocivo dentro del campo climático, ¿no? A la fecha son 197 estados los que se han adherido a esta convención, y
entre todos elaboraron un protocolo en Kioto, en Japón, ¿no? Este tratado, ¿no? Este protocolo, definió que iba a ser un tratado multilateral establecido por la tercera conferencia de partes. ¿Por qué entra a tallar Japón? Recuerden ustedes que tiene que ver con la parte del Océano Pacífico. Si ustedes miran para el otro lado, de un lado está Perú y del otro lado al frente está Japón. Entonces, de alguna forma, los mismos mares nos bañan y ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucede, ¿no? Se procuró hablar cuando se hizo una reunión que se tenía que protocolo ampliar hasta el 2020, porque el primero había sido hasta el 2012, y luego en otros acuerdos se definió de que hay 6 gases importantes que provocan el efecto invernadero, como recién lo dijimos, ¿no? Que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluoruros de carbono, los perfluoruros de carbono y los hexafluoros de azufre, ¿no? Y todos estos es causado por la actividad humana, que es lo que hacen las fábricas y las empresas producen, ¿no? O emanan a través de estas fábricas, ¿no? Y esto hace de que se origine el calentamiento global y esto provoca un cambio de clima, ¿vale? Es decir, imagínense que usted está en su baño y de repente usted prende la ducha y ve que el agua caliente, se quiere bañar con agua caliente, pero usted ve cómo se comienza a evaporar ese calor. Entonces ve usted que el espejo está con agua, las paredes está con el rocío, las gotas de agua, todo ese baño, si es pequeño, se siente condensado con gases, ¿no? Entonces todo eso hace justamente de que cambie la situación de ese baño. Ese baño supongamos que es la Tierra y la atmósfera viene a ser todas las paredes que rodean al baño. Y ese efecto es lo que pasa con la Tierra realmente, ¿no? Que se traduce con qué? Con grandes calor. Ahora viene, por ejemplo, un invierno más voraz, ¿no? Va a haber mayor friaje y bueno, y todo eso hace que se cambie realmente, ¿no? Que se cambie las condiciones y situaciones de la vida. Y por ende los animales también tienen consecuencias, ¿no? Porque tienen que emigrar, tienen que buscar otros sitios. Ahí el hombre comienza a depredar, comienza a hacer cosas que no debería hacer y bueno, es todo un problema, ¿no? El Acuerdo de París, ¿no? Que se estableció el 12 de diciembre de 2015, se trabajó en mitigar este problema de los ecosistemas, en la resiliencia que se tenía que tener y establecieron cosas importantes, por ejemplo, ¿no? Es tratar de no incrementar la temperatura y mantenerlo por debajo de los 2 grados centígrados y realizar un esfuerzo para evitar que la temperatura aumente a no más de 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, esto hacía de que limitando va a ayudar con mayor responsabilidad a que no haya el incremento de gases. Entonces, ¿qué se tiene que buscar? Era las bajas condiciones del carbono, por ejemplo, ¿no? También reconocer que la capacidad de luz, de acuerdo a las circunstancias de cada país, en algunos se desarrolla más, en otros se desarrolla un poco menos, pero de una forma contribuye al calentamiento global. Entonces, lo que trataba de hacerse es mitigar un poco estas condiciones. Entonces, como ustedes ven, hay cosas que han cambiado, por ejemplo, ¿no? Hay estas patinetas que son eléctricas, motos eléctricas, de alguna forma están reduciendo a través de la industria que no se emane, gases tóxicos, ¿no? La idea es que haya poco a poco menos autos con combustible, sino con este tema eléctrico, ¿no? La destrucción de la capa de ozono de alguna forma va a ser que suceda en la estratosfera, que está entre los 24 y los 30 kilómetros, ¿sí? Por encima de la superficie de la Tierra. La función más importante es la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta que procede ¿de dónde? Del exterior del espacio, ¿no?
Esto va a permitir así la existencia de la vida en la Tierra, ¿no? A principios de los años 80 del siglo pasado empezó a evidenciarse el agujero de ozono. Este agujero que era provocado justamente por la emanación de los aerosoles. Entonces se vio que en la Antártida se estaba causando el principal problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el cloro de los productos químicos humanos, llamados cloruro de fluoro de carbono, se están usando con mucho tiempo. Por ejemplo, también está en los refrigerantes, ¿no? Los refrigerantes que se utilizan para los autos, que se utilizan para las, ¿cómo se llama esto? Esto que va en las paredes, en los techos, ¿cómo se llama? Esto que controlan el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todo lo que tiene que ver con los propelentes de los aerosoles, ¿no? Como ya dijimos, las latas de pintura, ¿no? Que cambian, ¿no? Bueno, todo esto va a hacer de que se reduzca el adelgazamiento de la capa de ozono y por lo tanto nos va a exponer, ¿no? a una radiación de ultravioleta un poco más fuerte, ¿no? Y esto va a producir cáncer de piel, cataratas por el tipo de sol, ¿no? Por los lentes piratas que venden y muchos compran, que no tienen los protectores UV. Estamos mirando, pero no para leer, sino ese plástico que tienen como luna le genera mayor problema. Y bueno, es todo un tema realmente con eso, ¿no? Hay que tratar de interferir en este proceso de fotosíntesis con las plantas, que también se da, ¿no? Hay un efecto de crecimiento del fitoplancton en los océanos también, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, en el 87 se firmó el protocolo de Montreal, Canadá, ¿no? Donde se buscaba reducir la emisión de estos aerosoles que destruyen la capa de ozono, ¿no? Y ahí pueden ver cómo se va haciendo cada vez el agujero más grande. ¿Ve? Ahí está el 2017 cómo vamos al 2041, al 2065, va a ser terrible realmente, ¿no? Entonces aquí vemos un solo átomo de cloro destruiría hasta 100.000 moléculas de ozono, ¿no? Es un montón realmente, ¿no? Es un montón. Pero bueno, no lo percibimos porque desconocemos, no sabemos qué pasa, no sabemos qué hacer. Entonces cuando se duerman, apaguen los televisores, no tengan todo el día el cargador conectado en la corriente, porque también está generando, hay un proceso ahí que se está dando y hay que tener cuidado, ¿no? El Ministerio de Ambiente, que fue creado el 14 de mayo del 2008, es una institución que alberga, es un organismo del Poder Ejecutivo, en pocas palabras, ¿no? Y es el ente rector, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con el ambiente a nivel nacional, ¿no? ¿Qué función tiene? Es promover la conservación y el uso sostenible de todos los recursos naturales, de la diversidad biológica, de las áreas naturales protegidas. Esta institución se va a encargar de diseñar, establecer y ejecutar todo lo que tiene que ver con las políticas nacionales del ambiente, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones que están afiliadas, ¿no?, al Ministerio del Ambiente? Tenemos al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, más conocido como CENAMI. Ellos se encargan del estudio y hacen el pronóstico del tiempo atmosférico, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Ellos calculan ahí está. Ellos dicen lo que está pasando en la Tierra, ¿no? Luego tenemos al Instituto de la Amazonía Peruana, que hace investigaciones para el desarrollo del uso sostenible de la diversidad biológica, ¿no? Tenemos al Instituto Geofísico del Perú, que esto está acá en la avenida Angamos, ya todo el mundo lo conoce, contribuye con la prevención y la mitigación de los terremotos, inundaciones, huaicos, sequías, lo tiene que ver el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Luego tenemos al Sistema Nacional de Áreas y Partes Protegidas, ¿no? La CERNAT, ¿no?, que tiene que ver con los criterios técnicos y administrativos para la gestión de las áreas naturales y protegidas. Por si acaso, acá, por ejemplo,
se está pidiendo voluntariado para los guardaparques, ¿no? Visiten ¿cómo se llama? El que está acá en San Miguel, el Parque de las Leyendas, ha sido modificado, han puesto muy bonito al parque, han puesto veredas por todos lados, lo han cambiado, las jaulas las han mejorado también bastante. Entonces se ha aprovechado todo este tema de pandemia para también acondicionar mejor. Está bastante visitable. Cuando estuve en Oxapampa, por ejemplo, yo me quedé sorprendido de ver que en la medio de la nada habían hombres que estaban caminando, parados arriba, custodiando y vigilando justamente como guardaparques. Estaban con sus chalecos que eran guardaparques, y están vigilando, están controlando cada cierto tiempo. Justamente, ¿por qué? Porque hay gente que va y que destruye la fauna, destruye la flora, destruye justamente caza animales, ¿no? Que está en vía de extinción, como el gallito de la roca, por ejemplo, y ellos se cuidan justamente de esto. Parece mentira, pero hay gente que se dedica a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar extintos o extinguiéndose, estos animales tienen mucho valor realmente, ¿no? Y bueno, hay gente que lucra con ello y es terrible realmente, ¿no? El organismo de evaluación y fiscalización ambiental fiscaliza y controla y sanciona en materia ambiental, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Luego está el Servicio Nacional de la Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el SENACE, ¿no? Que ellos son los que aprueban los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y luego está el Instituto Nacional de Investigaciones de Glaciares y Ecosistemas de Montañas, ¿no? La INAIGEM es la máxima autoridad nacional para las investigaciones científicas de todos estos temas realmente, ¿no? Así que nada, como ustedes ven, hay mucha responsabilidad por parte nuestra. Bueno, ha sido sencillo hoy día la clase, o sea que no vamos viendo. Vamos con el ejercicio número 1. A ver, jóvenes, voy a minimizar la pantalla para poder verlos, para poder ver sus respuestas también. Vamos a correr esto para acá, para que se agrande un poquito, un pelín. Ahí está. Y de paso, vamos a ver este tema del chat. Colocamos por acá. A ver, ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Bueno. Bueno, ahí está. Ejercicio número 1. El detenimiento de la... ¿qué dice ahí? Permafrost de la Antártida, a causa del cambio climático, ha generado la desaparición del hábitat de algunas especies y ha generado un reciente estudio, ha indicado que el descenso del número de focas en el continente viene generando la propagación de plantas simbióticas nativas hasta en 10 veces más su proporción, lo cual va a poner en riesgo el ecosistema. A partir de lo que estamos describiendo, vamos a identificar los enunciados correctos y lo vamos a relacionar con esta problemática. Entonces, decimos lo siguiente. El aumento de temperatura global repercute en el deshielo y composición del suelo, ¿no? 2. Empieza la escasez de alimentos para algunas especies por la alteración del ecosistema. Perfecto. La pérdida de la biodiversidad y cambio en el ecosistema son irreversibles. Perfecto. Y la vegetación originaria, ¿no?, del continente antártico se ha visto ampliamente reducida. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Creo que es sencilla esta pregunta, ¿no? A ver, coloquen por favor ahí en el chat cuál es la respuesta que ustedes creen que es la más adecuada. ¿Mm? A ver, ¿cuál creen ustedes? ¿Nadie se anima? Bueno, vamos a ver con la respuesta número 1. Dice acá. ¿El aumento de temperatura global repercute en el deshielo y composición del suelo? Por supuesto, ¿no es cierto? Porque el cambio climático
antropogénico es el aumento de la temperatura de la atmósfera, que tiene como una de sus consecuencias principales el deshielo, lo cual va a generar, ¿qué cosa? Mayor erosión y aridez del suelo. Y esto va a alterar totalmente la composición, algo así, ¿no? Del suelo, ¿no? 2. Empieza la escasez de alimentos por algunas especies por el tercer ecosistema. Sí, lo dije 2 veces, ¿no? ¿Cómo se llama? El descenso de las focas de la Antártida se ha dado a causa fundamentalmente de ¿qué? Por falta de alimentos. Entonces esto va a provocar ¿qué cosa? Y esto está provocado por la alteración de ¿qué? De su ecosistema, ¿no? O sea, estos animales evitan la proliferación de hongos, que son las plantas simbióticas, porque tienen una relación muy estrecha con los microorganismos del lugar. Y esto le hace falta a ellos, ¿no es cierto? 3, dice, la pérdida de la biodiversidad y el cambio del ecosistema son irreversibles, por supuesto, pues, ¿no? O sea, si hay deshielo, esto es irreversible, no es que se va a volver a helar todo nuevamente, ¿no? Hay un efecto realmente, ¿no? Por lo tanto, la naturaleza y los seres vivos nos venimos adaptando a este calentamiento global, ¿no? Pero los cambios son irreversibles realmente. Y por último, la vegetación originaria del continente antártico se ha visto ampliamente reducida. Esto es incorrecto, porque las plantas del continente han venido aumentando a causa de los deshielos y la migración de las especies. Recuerden que al haber más agua, obviamente hay más hierba, ¿no? En otros lados, no en la parte de los glaciales, ¿no? Así que la respuesta correcta es, como dice Sebastián, es la letra A. Muy bien, Sebastián, está atento. Vamos con el ejercicio número 2. El metano es considerado como el segundo gas responsable del cambio climático, con una repercusión del 31% en el impacto ambiental. Por ello, actualmente las emisiones más perjudiciales aumentan por la escasez accidentales de infraestructuras envejecidas, más que los factores del sector principal tradicional. De lo mencionado, ¿cuál sería la acción que contribuye a la propagación de este gas en el efecto invernadero? Y dice ahí, A, las siembras por inundación de cultivo de arroz. Dice B, las fugas de la industria de combustibles fósiles. C, el smog generado por los medios de transporte. Y 4, la fermentación entérica de manifiestos rumiantes. Entonces, ¿cuál creen ustedes de estas respuestas que están allí es la correcta? A ver, algunos dicen, Aisha, por ejemplo, dice la 2 es la B. Sebastián dice que es la D. Andrés dice que es la A, está titubeando, por ahí está más o menos. ¿Ah? Yo lo dije y creo que Aisha estaba atenta, ¿no? Cuando hay, ¿no? Todo este tema de la utilización de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Va a haber cambios definitivamente, ¿no? Entonces, la fuga de la industria de combustibles fósiles, justamente. ¿Por qué? Porque la industria se maneja todo a través de combustibles fósiles. ¿Qué eran los combustibles fósiles? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Eran qué cosa? El carbón, el petróleo, ¿no? Con el petróleo se mueven, por ejemplo, los trailers, todo lo que son maquinaria grande, pesada, se mueven con petróleo, se mueven, ¿no? Petróleo puede ser diésel, puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Hay autos que se manejan en petróleo? Sí, todavía hay autos que se manejan en petróleo, ¿no? Entonces, se utiliza mucho petróleo, ¿no? Y el carbón, pues claro, pues el carbón se mueve en los trenes, se mueven muchas industrias a través del carbón realmente, y sus derivados, ¿no? Bueno, entonces la respuesta correcta aquí es la B. Vamos con el ejercicio número 3. Durante las primaveras boreales, que esto también es un cambio en el efecto invernadero, ¿ah? ¿No? La parte boreal, ¿no? Que está la parte boreal, la parte austral también, ¿no? Que son estos mantos de luces que se están en el ambiente, ¿no? Bueno, durante las primaveras boreales de los últimos años se ha envidiado el aumento del agujero de la capa de ozono en el Ártico, mientras que se manifiesta una recuperación de esta. Pero en la Antártida, no
no, perdón, mientras que se manifiesta una recuperación de esta, pero en la Antártida, ¿no? Esto se debe a que el aumento de la temperatura de los mares del hemisferio norte y a la presencia suficiente de las sustancias que se agotan en la capa, a pesar de haber sido prohibidas hace varios años atrás. De lo descrito, vamos a determinar el valor de la verdad o de la falsedad de los siguientes enunciados respecto a este tema. El cloro es el elemento químico que aún viene afectando la capa de ozono. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ya ustedes vamos a ver. En el Acuerdo de París se determinó eliminar los gases derivados del cloro. No sé. 3. El hemisferio norte presenta mayor exposición a los rayos UV entre marzo y junio. Y la capa de ozono en el hemisferio sur presenta una recuperación progresiva. Entonces, a ver, ¿cuál creen ustedes que será la respuesta correcta? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de todas estas? Primero piensen cuál es la respuesta, es falsa. ¿Ah? A ver, acá está. ¿Qué pasaba con el Acuerdo de París? ¿Ah? ¿Ah? No se habla nada del cloro acá, ¿no? Así es, Aisha. La 3, la respuesta es la letra D, ¿no? El Acuerdo de París no se realizó directamente la reducción del cloro, sino se habló sobre la restauración de la capa de ozono y se manejó el protocolo de Montreal, ¿no? Por lo tanto, las otras 3 respuestas, ¿no? Son verdaderas, ¿no? Son verdaderas. Muy bien. Y la última pregunta, vamos a la pregunta número 4, ahí está, dice lo siguiente. En la provincia de Cotabambas, de la región de la Purímax, se realizó una mesa de diálogo, ¿sí? Se realizó una mesa de diálogo, donde se enfatizó la problemática ambiental que atraviesa la jurisdicción. Vamos a establecer la relación correcta entre las siguientes instituciones públicas y la función que desarrollan para avanzar en la resolución de conflictos. Vamos a ver. Dice acá, Ministerio de Ambiente, ¿sí? Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Y con lo que hay que relacionar, refuerzan los mecanismos de participación ciudadana antes, durante y después del proceso de validación de los estudios de impacto ambiental. B. Coordina las acciones de monitoreo de la calidad del aire y del agua por parte de los organismos especializados. C. Sanciona a las empresas extractivas del daño causado en los ecosistemas presentes en las localidades afectadas. Y D. Establece programas de concientización del cuidado ambiental a nivel local. Ahora respondemos tu pregunta, Isa, ¿ya? Terminamos con esta pregunta, por favor. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Mm? ¿Mm? A ver, piensen. Vayan viendo por descartes, ¿no? A ver.
La A, dice Roxana Zamudio. ¿Quién dice otra respuesta? A ver, o confirma la respuesta de Roxana. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver. La Ministerio de Ambiente, Luciana Huerta también dice que es la A, muy bien. Ministerio de Ambiente, ¿de qué se encarga de qué se encarga el Ministerio de Ambiente? ¿Se acuerdan o no? El Ministerio de Ambiente diseña, establece, ejecuta y supervisa, ¿qué cosa? Las políticas nacionales del ambiente. ¿En coordinación con quién? Con todos los organismos adscritos. Por lo tanto, cuando dice coordina las acciones de monitoreo de la calidad del aire y del agua por los organismos especializados, viene a ser que el Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, la 1 es la B. ¿Sí? La 2 dice, ¿qué cosa es la 2? Organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿De qué se encarga este organismo? No, de la evaluación y fiscalización ambiental. Por lo tanto, va a fiscalizar y controlar las sanciones en materia ambiental. Entonces, acá va. 2 sería la C. Sanciona a las empresas extractivas por el daño causado a los sistemas presentes en las localidades afectadas. 3. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el SENACE. Dice acá, ¿de qué se encarga el SENACE? Se encarga de qué? De aprobar todos los estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, sería refuerza los mecanismos de participación ciudadana antes, durante del proceso de validación de los estudios de impacto ambiental. Y por último, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, que es lo que mencionaba en la pregunta, va a establecer programas de concientización del cuidado ambiental en el nivel local. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio vendría a ser la letra A. La letra A. Ahí lo tienen. ¿Ves? Estaba sencillo, ¿no? Y vamos a responder la pregunta que tiene Aisha sobre la alternativa C, ¿no? En la pregunta 2 dice Aisha, ¿no? Vamos a ver. Aisha dice lo siguiente, ¿no? Profe, en la pregunta 2, la alternativa C, el smog fotoquímico, ¿también tiene que ver con los medios de transporte? Claro que sí, tiene que ver, ¿no? Con el transporte, con el medio de transporte. ¿Por qué? Porque el smog es todo este humo que lanzan justamente de la combustión. Justamente si usted ve un motor, lo que hace es que primero ingresa, cuando prendes el auto tiene que mojar las mangueras y moja, ¿qué cosa? El carburador. Y eso hace que genere una chispa y la chispa comienza a mover todos los pistones. Al mover los pistones genera una combustión tan fuerte y eso hace de que genere monóxido de carbono. O sea, sale ese humo que sale por detrás. Y esto pasa cuando el motor no tiene los aditivos importantes. Es por ello que hay que mantenerlo siempre hidratado con los buenos aceites que tienen bastante, ¿cómo se llama? Material químico para que reduzca justamente el impacto ambiental. Pues usted ve que hay autos que por más que le dan una fuerte revolución, no emana humo, porque no está quemando el combustible, ¿no? No quema el combustible. Y entonces cada vez los autos vienen con mejores sistemas. Es por eso que muchos autos, ahora que utilizan los gases, ¿no es cierto? El GLP o el GNV, ¿no? Y acá dice, por eso contribuiría como un factor tradicional, ¿verdad? La contaminación. Bueno, claro, de alguna forma también los autos contaminan, ¿no? Por eso es que ahora se están saliendo los autos eléctricos, ¿no? Para evitar justamente la emanación de gases y el efecto de la contaminación. Lo que pasa es que todos estos hidrocarburos están caros. Entonces, en vez de colocarle, no le ponen. Entonces, los autos, por ejemplo, funcionan con combustible de 90, cuando lo ideal sería que utilicen 95 o 98.
¿Por qué? Porque tiene ese combustible tiene mayores aditivos, y los aditivos hacen de que el motor funcione de mejor fuerza. Es como decir, usted toma té, usted toma té, ¿no? Pero resulta que otros niños en otra casa les dan leche, y resulta que a otros les dan leche de almendra, por ejemplo, ¿no? Si una leche normal puede costarte 5 soles el tarro, pero la de almendra te va a costar 10 soles la lata de caja, ¿no? Entonces, a mejor leche, ¿no es cierto?, es más cara, pero te hace, ¿cómo se llama?, el mejor efecto en el crecimiento de la persona, ¿no? Esto pasa lo mismo, ¿no? El que toma té, el que toma leche normal, y el que toma una leche que es mucho más cara, ¿no es cierto? O que toma latas de leches especiales, ¿no? Como el Protivan, como otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, espero que te haya servido, Aisha. Bueno, dice que sí. Bueno, y ahí están las respuestas, ¿no? De la clase de geografía del día de hoy. Ha sido una clase sencilla, dúctil, todo lo que tiene que ver con el clima y el efecto invernadero. A continuación pasamos a cívica, entonces ahora, y en cívica vamos a hablar sobre la conservación. Es bonito el tema también de hoy. Vamos a ver primero un video, por favor, que les tengo por acá, que vamos a hablar sobre el patrimonio cultural, ¿no? A ver, ahí está. ¿Qué cosa es el patrimonio cultural? Acá lo tienes un profe que va a hablar un poquito sobre eso. Son 5 minutos, 4 minutos y medio. Preguntarán, ¿qué es patrimonio cultural? Son todos aquellos bienes y saberes propios e irreemplazables heredados de generación en generación por nuestros ancestros y mantenidos por nosotros hasta la actualidad. Son prácticas y tradiciones de un pasado atesorado durante muchos años por una comunidad y es el testimonio de sus vidas, su forma de ver el mundo, sus creencias, la manera como se relacionaron con el medio ambiente, el lugar de donde vivieron y sus costumbres. Clasificación del patrimonio cultural. En primer lugar se encuentra el patrimonio cultural inmaterial, también conocido como cultura viva. Son todas aquellas representaciones, expresiones y conocimientos asociados a la cultura del pueblo, que son transmitidos de generación en generación, a través de demostraciones prácticas o a viva voz. Está conformado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional, la gastronomía, entre otros. En segundo lugar se encuentra el patrimonio cultural material, el cual está conformado por todos los bienes que podemos sentir por el tacto, como las iglesias, las pinturas, las edificaciones coloniales, huacas, esculturas y mucho más. A su vez, el patrimonio cultural material se divide en patrimonio cultural mueble, que son todos los bienes culturales que pueden trasladarse o moverse de un lugar a otro, como por ejemplo las pinturas, cerámicas, textiles, monedas, libros y mobiliarios. Y el patrimonio cultural inmueble, que vienen a ser los bienes que no pueden ser transportados o movilizados, como las casonas, las plazas, cementerios, los caminos, muros, cuevas, entre otros. Según el periodo en el que fue creado este patrimonio, se puede clasificar en patrimonio prehispánico o arqueológico, donde se encuentran los bienes muebles e inmuebles, que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, y patrimonio histórico, donde se encuentran los bienes que se crearon tras la llegada de los españoles, ya sea en la época colonial o republicana. A partir del 2001 existe el patrimonio cultural subacuático, corresponde a los vestigios creados por el ser humano, sean de carácter cultural, histórico o arqueológico, que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua. La siguiente categoría corresponde al patrimonio industrial, el cual se refiere a todos los bienes muebles e inmuebles vinculados con las actividades industriales de una sociedad. Y finalmente tenemos el patrimonio documental. Son todos los documentos, libros, periódicos, revistas y todo material impreso guardado principalmente en bibliotecas y archivos. ¿Quién se encarga de proteger el patrimonio cultural? El Ministerio de Cultura está encargado de promover la protección y defensa del patrimonio cultural de la nación. Propone normas, fiscaliza y promueve acciones con la comunidad y otras instituciones. ¿Por qué es importante el patrimonio cultural? Porque es una buena razón para sentirnos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a valorar nuestras diversas culturas y fortalecer nuestra identidad al ser nosotros portadores de cultura, participamos en su construcción de manera activa. ¿Cuál es la problemática? Uno de los principales problemas son las excavaciones clandestinas denominadas guajeros, el robo sacrílego, como son los asaltos a las iglesias, templos, lugares de culto en general.
puesto que también está el vandalismo, como las pintas que ocasionan daños al patrimonio y otros con fines de lucro generando el tráfico ilegal de nuestro patrimonio. Así también el paso del tiempo con los fenómenos naturales como los terremotos, huaicos, inundaciones, entre otros, el descuido también perjudica la conservación de nuestro patrimonio debido a que en muchas ocasiones por la ignorancia de la misma población, estos sitios lo llenan de basura o hacen humaciones. Como ciudadanos, ¿cómo podemos proteger nuestro patrimonio? Informarnos de los patrimonios que nos rodean, respetar, cuidar y aprender a valorar nuestras zonas culturales, ya que éstas nos conectan con nuestra historia. En los centros educativos, sean colegios o universidades, se debe promover la identidad con nuestros patrimonios, sensibilizar, conversar con nuestros familiares, amigos y vecinos sobre la importancia del patrimonio cultural. Denunciar, comunicar a las instituciones involucradas algún atentado que se le esté haciendo al patrimonio cultural. Y por último, participar en charlas, visitas o jornadas de limpieza relacionadas al patrimonio cultural. Muy bien, ahí lo tienen. Esto es lo que pasa con nuestro patrimonio cultural. Es terrible a veces el descuido que hay, pero bueno, son cosas que pasan realmente, jóvenes, ¿no? Hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de viajar, estuve en Chile, y uno habla y critica al chileno, pero el chileno es bien nacionalista, ¿no? Habla a capa y espada de todo lo que tienen, viven orgullosos de lo que tienen. Igual pasa con la Argentina, ¿no? Igualito. Se mandan y resaltan el folclore que tienen, lo llevan, lo bailan, mucha gente lo baila, mucha gente lo toca, el argentino toca mucho instrumento, el piano, la guitarra, el bandoneón, y baila bastante, ¿no? El tango, ¿no? Pero si ustedes ven y revisan el mapa y revisan la historia, se darán cuenta que el Perú hemos sido el único país en este lado del continente donde hemos tenido una gran cultura. Y es por eso que nosotros tenemos que tener el pecho henchido, porque para quienes conocen un poco de historia, el Tahuantinsuyo, que fue el imperio incaico más grande que hubo en toda esta parte del continente, si usted va a Mendoza, Mendoza está casi al medio de la Argentina, hasta allí llegó el imperio del Tahuantinsuyo, ahí encuentra usted los baños termales del Inca, hasta allí viajaba el Inca y ahí se quedaba. Para quienes van a Jujuy, La Rioja, Tucumán o Salta, pueden ver también que la gente se maneja con diglias, ¿no? Se maneja con diglias, son gente que tienen de alguna forma el mismo acervo que nosotros, ¿no? Y yo estaba ahí, a veces he pensado que estaba en Perú, ¿no? Porque venden y tienen costumbres, hablan quichua, tienen otro tipo de comidas, también se escucha la cumbia, lo que pasa acá en provincia y el folclore de ellos, y tiene que ver mucho con nuestra identidad propia. Entonces, ¿qué cosa viene a ser entonces el patrimonio? ¿Qué cosa es el patrimonio de la nación? Pues viene a ser toda esta herencia que obtenemos, ya sea de forma material o inmaterial, que nuestros antepasados o nuestros padres nos fueron heredando, y a lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo ha ido ocupando un espacio en nuestra vida, cómo la flora y la fauna también ha sido tocado por la creación de las personas que han podido habilitar instituciones, lenguajes, materias culturales, museos donde transmiten todo lo que hay y lo que alberga, ¿no? Entonces, todos estos bienes de alguna forma, ¿qué van a hacer? Forjar nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Como dice la canción, ¿no? Pues de forma natural es todo aquello que hemos heredado en base a toda esta infraestructura, ¿no? Y aquí tenemos en la parte cultural, que puede ser material, que ustedes pueden ver ahí las iglesias, pueden ver ahí todos los tejidos, las paredes que están ahí pegados, pintura, los mantos, ¿no? Esto lo tiene que ver a través de la forma de la nación.
Como patrimonio mundial, o sea, vale decir que hay organismos que mundialmente protegen los patrimonios, estamos nosotros inmersos. Recuerda que nosotros llegamos a ser estamos dentro de las 8 maravillas del mundo, y entre ellos tenemos nuestra cultura, que tiene que ver con esta arquitectura afrancesada, con la que tiene la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, el Palacio de Gobierno, la Catedral, la municipalidad, todo este tipo de balcones responde un poco a las tradiciones limeñas, pero responde también a los arquitectos franceses que construyeron toda esta parte céntrica de la ciudad, ¿no? También tiene que ver a la parte inmaterial. Inmaterial viene a ser a todo lo que viene por las tradiciones, como son la danza, las comidas, como son, ¿cómo se llama? Todo aquello que es intangible. Y medios naturales, pues tenemos pues los grandes, como el Manu, por ejemplo, tenemos también los manglares, y también tenemos en la parte mixta, que tiene que ver con las ciudadelas, que está dentro de toda esta geografía accidentada que tiene nuestro país, y todo aquello que se pudo documentar. Lamentablemente nosotros tenemos poco documento sobre la parte de la historia, de todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de los incas, porque los vestigios que hubieron, los españoles que vivieron, destruyeron gran parte de toda esta documentación, ¿no? Lo hemos tenido que reflejar y apoyarnos en pocos investigadores, donde han podido documentar todo lo que han podido ir descubriendo a través de lo que se ha podido recuperar, y se han podido construir ciertos documentos, apoyo también de las tradiciones. El Inca Garcilaso Solavegas es uno de los que cuenta en las crónicas qué es lo que pasa con toda esta parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Tenemos toda una perspectiva, todo un pecho henchido que tener, ¿no? La UNESCO ha intervenido, y ellos tienen un conjunto de, ¿cómo se llama?, de expertos, donde han clasificado un poco todo aquello lo que el Perú tiene y que nuestra sociedad se caracteriza, ¿no? Como grupo social, han sido abarcando tanto en las artes, en las letras, en los modos de vida, en los sistemas de valores que tenía nuestra sociedad, las tradiciones y las creencias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es bastante realmente, ¿no? Patrimonio cultural ahí lo tienen. Nosotros tenemos pues las famosas líneas de Nazca, ¿no? Todos estos vestigios como están acá en Pachacamac, con los acá en la misma universidad tenemos huacas, tenemos la huaca pundiana que está en Miraflores, ¿no? Tenemos las estelas de Raimondi, las culturas de cabeza clava, que hablamos de culturas pre-incas, antes de la Inca, ¿no? Tenemos los grandes lagos, tenemos los grandes nevados, tenemos una geografía accidentada muy, muy hermosa, y tenemos muchas iglesias también, ¿no? Somos un país netamente católico, por tradición, por decirlo así, ¿no? Hoy en día ha variado un poco eso, ¿no? Pero lo hay, ¿no? Y tenemos a las ciudades que tienen estos techos a dos aguas que responden, ¿por qué? Por las lluvias que hay, ¿no? Entonces, cuando hay techo a dos aguas, como llueve mucho en la ciudad, el agua va para los costados, ¿no? Y para que desemboque en las veredas, ¿no? Como patrimonio natural, pues ahí lo tienen, pues, ¿no? Toda esta fauna, toda esta flora impresionante que tenemos, todas estas reservas, todos estos animales en vías de extinción. Tenemos nosotros 7 animales en vía de extinción. No recuerdo todos, pero recuerdo al gallito de las rocas, recuerdo al otorongo, al oso de anteojos, tenemos a los emanatíes, ¿no? Y creo que hay 2 o 3 más que no recuerdo cuáles son en estos momentos, ¿no? Todo esto está como en la categoría del patrimonio cultural, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de esto? A ver. Bueno, el patrimonio cultural está protegido por la ley 28296, donde se manifiesta todo lo material e inmaterial, y como ustedes pueden ver, si hablamos de la parte inmaterial, a ver si está acá.
No, así está acá. Tiene que ver pues acá con toda la parte paleontológico, arqueológico, histórico, lo social, lo antropológico, lo tradicional, lo religioso, lo etnológico, lo científico y lo tecnológico e intelectual, ¿no? Ahí están todos los bienes que nosotros tenemos, y ahí están los patrimonios culturales, los bienes tangibles e intangibles. Tangibles es aquello que se puede tocar, intangibles es aquello que solamente se ve, se aprecia, se recibe por costumbre, como la lengua, la religión, los valores, las celebridades, la danza, la música, ¿no es cierto? Las costumbres, ¿no? Todo esto es intangible que se va transmitiendo de qué? De herencia, ¿no? Herencia, ¿no? Las categorías que tiene este patrimonio cultural, tenemos acá el patrimonio material del inmueble, ¿no? Pues definitivamente se refiere a todo lo que abarca a los sitios arqueológicos, como son las huacas, los cementerios, ¿qué más tenemos? Los templos, las cuevas, los andenes, las edificaciones de la colonia, de la república, ¿no? Como ejemplo, podríamos decir, ahí está el templo de las manos cruzadas de Cotox, la casona de San Marcos, que es la que estamos viendo, que es la que está en el parque universitario, el santuario de la Virgen de Chapi, ¿no? Son ejemplos de este patrimonio de inmuebles, ¿no? Patrimonio material mueble. Son bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro, como pueden ser las pinturas, la cerámica, las monedas, los libros, los documentos, todo lo que tiene que ver con la parte textil, la orfebrería, las esculturas, y entre ellos podemos tener acá el tumi de oro, el aríbalo incaico. Aríbalo, ¿sabe cuál es el aríbalo, no? Pues un cántaro, ¿no? Un cántaro grande, ¿no? La escultura del arquero de la muerte, que es de Baltasar Gavilán, que ahí lo estamos viendo en imagen, ¿no? Y luego el patrimonio inmaterial, que va a comprender a la cultura viva, a esa cultura que comprende el conocimiento de los usos y costumbres que son transmitidos de generación en generación y que de alguna forma a viva voz, ¿no? Se van realizando las demostraciones prácticas. Por ejemplo, acá tenemos a los danzantes tijera, la procesión de los milagros, ¿no? La marinera en caballo de paso, por ejemplo. Hasta hay gente que hace todavía este tipo, ¿no? De danza, ¿no? Con los caballos, ¿no? Luego también tenemos el patrimonio documental, es todo aquello que permite a través de los documentos y las crónicas y todo lo que está en los archivos, saber un poco sobre nosotros, ¿no? ¿Cuál es el sentido estricto que tiene la palabra de los documentos y los textos impresos sobre papel o sobre vejigas o uretras de animales, por ejemplo, ¿no? Para quienes pueden ir a Huancayo, en Huancayo está el convento de Ocopa, y en el convento de Ocopa ustedes pueden ingresar por 10 soles y van a ver una de las bibliotecas más antiguas del Perú, y dentro de ellas se encuentra que se ha escrito sobre esta bolsa amniótica que tienen a los animales. Han estirado todo este pellejito que está dentro del cuerpo del animal, y en ello han escrito la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y ahí se encuentran páginas de Biblia estirado, ¿no? Justamente de la vejiga de los animales, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Que lo pueden ver y ahí está, ¿no? El patrimonio subacuático es todo aquello que la naturaleza ha hecho resguardar, como los asentamientos prehispánicos, las lagunas de Carancayo, en Junín, la embarcación del siglo XVII, la caleta de Coalaque, que está en Arequipa. ¿Qué más puede haber? La embarcación histórica de Pachitea, por ejemplo, ¿no? Aquello que se ha hundido, ¿no es cierto? Y queda debajo como vestigio, y que los buzos han podido ver, ¿no? Antes que se termine de deteriorar, y esto lo han visto en los últimos 50 años, ¿no? Y luego tenemos el patrimonio industrial, viene a ser qué cosa, todos los inmuebles o muebles adquiridos producidos por nuestra sociedad,
como por ejemplo en Barranco, que es el distrito donde yo vivo, acá vivió un artesano que se llamó César, y César hizo el asiento que se sentó el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Y esto se queda como un patrimonio cultural, ¿no? Por el tipo de asiento que había hecho, ¿no? Acá también podemos ver este ascensor instalado en nuestra ciudad, que fue en el edificio Rima o la Casa Roosevelt, y fue el primer ascensor que se instaló en nuestro país, ¿no? Algo monumental en aquel entonces, algo que te podía subir a otro piso superior. Eso no existía, había que subir por las escaleras, ¿no? Escaleras que eran muy hermosas, que eran amplias realmente, como ustedes pueden ver, ¿no? Eulogio Fernandini fue el que creó el rayo X y llegó a nuestro país. Por lo tanto, Fernandini fue un benefactor, obsequió a la beneficencia pública esta máquina de rayos X que trajeron a nuestro país, ¿no? La casona de San Marcos, para muchos, un monumento histórico que está protegido por una ley, ¿no? Y esta ley se pronunció en el año 72, si no más me equivoco, ¿no? En el año 72, definitivamente, ¿no? La conservación y defensa de nuestro patrimonio cultural pues tiene que ver mucho con justamente con el Ministerio de Cultura, que es el organismo ejecutivo que protege justamente toda la riqueza patrimonial que tiene nuestro país y que muchas veces está expuesta a las amenazas, como vimos en el video, a robos, saqueos, a tráfico ilícito, e incluso al vandalismo, por ejemplo, ¿no? Vandalismo que es lo más curioso que hay, ¿no? Hay otros delitos también, ¿no? Como la gente que invade, ¿no? Hace invasiones, ¿no? A los agentes naturales también, ¿no? Que se apropian, ¿no? Y a la misma modernidad, ¿no? Va creciendo la sociedad, va viendo, Pachacamac con el viento se está cada vez desintegrando, va a llegar un momento que toda esa gran extensión de terreno, pues la gente que va a hacer va a empezar a construir, a bautizar, porque va a tener que vivir, porque ya no se va a poder apreciar todo esto, ¿no? Pero es terrible eso, pues, ¿no? Pero bueno, es algo que está pasando y eso es natural que se va a ir perdiendo, ¿no? Bueno, ahí tenemos las principales direcciones y organismos, como tenemos la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, ¿no es cierto?, que tiene a cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación y vigilancia y custodia de los bienes culturales. Por ejemplo, cuando hay gente que ha huaqueado y se ha llevado como chahuacos, incluso hasta fardos funerarios, en valijas diplomáticas a otros países, y luego en otros países lo exponen, lo muestran, cultura del Perú, como ha habido oro, por ejemplo, que se han llevado de nuestro país de forma clandestina. Obviamente esto ha sido robado y saqueado o hackeado por alguien. Esta institución, la Dirección General, hace los trámites pertinentes para la repatriación de todo esta propiedad que pertenece al Estado, ¿no? Si el Estado no lo ha dado en concesión para una exposición, ¿no? Significa que ha sido adquirido de mala manera, ¿no? Entonces, esta institución se encarga de eso, ¿no? La Dirección General de Museos, ¿no? Ellos tienen políticas y normas en materia de museos y así velan por la protección y la conservación y difusión de todo lo nuestro, ¿no? Nosotros tenemos, pues, para mostrar muchísimos. Yo no sé cuántos de ustedes jóvenes han visitado a los museos que hay en nuestro país, pero por ejemplo, hablando aquí en Lima, ustedes se pueden, por ejemplo, ir a las catacumbas. Las catacumbas están del Palacio de Gobierno en la iglesia de San Francisco. Usted paga 10 soles, ingresa, se sienta primero a esperar, y lo primero que va a ver son todas las paredes con cerámico español, ¿no? Estas mayólicas españolas que ustedes se pueden dar, y también hay cerámico árabe, que esto qué particularidad tiene, que cada losa de cerámica ha sido pintada a mano. Entonces ninguna es igual a la otra, aunque son muy parecidas, pero no es igual, y se nota que está hecho a mano. Entonces, lo fastuoso que tiene esto es que en esta pared ustedes pueden ver este vestigio. En México también hay una casa, la Casa Azul se llama,
también es un restaurante que puede ir cualquiera a comer, y todas las paredes están de este tipo mismo de mayólica, azulejo, ¿no? Tuve la suerte de estar allí y hacer la comparación, ¿no? Bueno, dijimos que esta dirección general va a velar justamente por todo ello, ¿no? La Dirección General de Museos, como le dije hace un momento, están las catacumbas y ustedes pueden ir en la parte de abajo, ahí se puede ver todos los oseros, ahí antiguamente Lima, la gente cuando moría eran enterrados en las iglesias, en estos oseros que están debajo de las iglesias. Cuando ya Lima comenzó a crecer y hubo toda una sobrepoblación de personas en el distrito, ya no podían albergar las iglesias a tantos cadáveres. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron recién el primer cementerio, ¿no? Que es el presbítero maestro. Allí comenzaron a construir pabellones para, ¿cómo se llama? Colocar a toda la gente que iba falleciendo, ¿no? A todo el pueblo, ¿no? Y es todo un ritual realmente, ¿no? Entonces, las catacumbas están allí, ustedes pueden visitar, ¿no? Solo por 10 soles. Al lado del Congreso o al frente del Congreso tenemos al Museo de la Santa Inquisición, que es el ingreso libre, es gratuito. Allí pueden ver en este Museo de la Santa Inquisición donde ahí funcionó el primer Congreso, ¿no? El primer Congreso donde se ve ahí, ¿cómo se llaman? Las bancas, los asientos, todo original, los techos que todos fueron engarzados con piezas de madera que no tienen ni un solo clavo, y ahí se ve cómo se ha hecho este techo. Y también por dentro se ven todas las torturas que se utilizó, estos españoles que vinieron y crearon la Santa Inquisición, torturaron a todos los que eran herejes, a todos los indios o todos los mestizos que no creían en la religión católica y que no perseveraban en la religión católica, los trataban como herejes y entonces pasaban por una serie de penurias, ¿no? Y ahí se pueden ver todas las torturas que habían, ¿no? Entonces es bueno que ustedes lo vean como aunque nosotros repudiamos este tema de esta invasión, pero es algo que existe, es algo que está, y tenemos que ver para saber cómo fueron torturados todos nuestros connacionales, ¿no? Otro museo también interesante por visitar es el Museo Natural, que está acá en Pueblo Libre, muchos de ustedes deben conocer el Queirolo, algunos de repente han pasado por allí. Y frente a la municipalidad está el Museo Natural, que es casi una manzana entera, que tiene grandes salas, y el ingreso también está a 10 soles. Y cuando se van con carnet universitario o son estudiantes, creo que es más barato, que cobran 5 soles, 6 soles, creo. Y tiene muchísimo para ver, como son los trajes típicos. También puede ver las acuarelas de Martín Fierro. Martín Fierro es importante porque él, a través de sus acuarelas, registró los vestidos, registró los trabajos que se hacían en ese momento, como era el señor que vendía el pan, el que traía la leche, el que vendía alfajores, el que vendía las humitas, vendía los tamales, el que vendía el ranfañote, que algunos pueden todavía comerlo, que es un dulce, ¿no? Los picaroneros, ¿no es cierto? El pregón, el hombre que caminaba y decía la hora, el que prendía las luces, se prendía las velas de noche. A partir de cierta hora, él iba con unas luces y prendía, levantaba la estructura de vidrio y prendía la luz y ahí se quedaba, entonces alumbraba, ¿no? Así eran los postes antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Martín Fierro se puede haber rescatado mucha parte de cómo fue nuestra historia, cómo las damas tapadas, cómo se vestían, el hombre, cómo caminaba, ¿no? De galera y de bastón, ¿no? Otro museo que pueden visitar está acá cerca de San Marcos, por la Recta de la Católica, en la Avenida Bolívar. Tienen ahí ¿cómo se llama? Al Museo Larco Herrera. Larco Herrera, que es un museo del doctor Herrera, que este señor tiene más de 10.000 huacos que están ahí en esta propiedad. Este museo es más que y funciona hasta las 10 de la noche porque van muchos turistas a este museo. Es muy moderno, muy bonito. Es un poquito caro. La última vez que yo fui estaban $10. He ido muchas veces yo a ese museo. Y ahí pueden encontrar, por ejemplo, que es el único que tiene en nuestro país, toda una sección de huacos eróticos, por ejemplo, ¿no? Que pueden ver cómo desde la época del incanato
pueden ver todos estos estereotipos, todo aquello que nosotros creemos que sabemos mucho, que hacemos, qué sé yo, lo pueden ver en los huacos. Ya los incas lo hacían, ¿no? Entonces ya se pueden ver toda la parte sexual, se ve a través de los huacos. Es impresionante, es un vestigio natural que tenemos allí, ¿no? Tanto de pre-inca como inca, ¿no? Y también tenemos muchas cosas más ahí, tenemos por ver. Los invito a que vayan a ver este patrimonio cultural, ¿no? Y tenemos el Museo de Oro, por ejemplo, que es muy importante, porque ahí no solamente encuentran oro, sino también encuentran vestigios de tipos de armamento, vestimentas, de gente, próceres de nuestro país, ¿no? Entonces es muy interesante, cuesta como 20 horas creo la entrada, pero es muy bonito, muy interesante. Hay 2 museos adentro por visitar, ¿no? Uno dice, uy, es mucho dinero, pero realmente lo vale porque es parte de nuestra identidad, ¿no? Y en la Biblioteca Nacional de nuestro... Bueno, esos son los museos más importantes que hay acá. Tal vez estoy obviando otro por allí. Por ejemplo, el de la Vaca Puliana también pueden ver. Ahí pueden encontrar también vestigios. También, ahora se ha abierto, inaugurado un museo nuevo que está acá en Lurín, que se llama Manu, que es falta terminar, pero es muy bonito. Yo he ido a dar una semana porque había todo sobre la historia del juguete, ¿no? Entonces fui a verlo y conocí ese museo, que es nuevo y es bien grande, tiene grandes salas y ahí van a encontrar muchas cosas. Museos más pequeños hay, que en Barranco, por ejemplo, tiene el Museo de la Electricidad, que ven cómo se genera la electricidad y tantas cosas más, ¿no? Bueno, antes que se nos vaya la hora, tenemos también la Biblioteca Nacional, que mantiene la integridad de todos los documentos bibliográficos y fotográficos. Frente a la casona, o a un costado de la casona, no me acuerdo cómo se llama esta calle, estuvo ahí el estudio de Eugene Curret. Eugene Curret era un francés, vino con su hermano, tipo de mano, comenzaron a fotografiar toda la ciudad de Lima. Entonces, gracias a ellos nosotros tenemos cómo era el Girón de la Unión antiguamente, cómo tenían los toldos, los techos, cómo era una alameda donde la gente caminaba por allí, iba la gente a carreta con caballo, porque era de tránsito de carretas también y de personas. Y por eso que ustedes ven que el Girón de la Unión tiene estas casonas grandes, antiguas, estos lugares de patrimonio que son grandes, justamente por eso, ¿no? Ahí lo pueden ver, Eugene Curret, ¿no? Todo Curret lo que hizo, ¿no? Fotografió muchísimo de nuestro país. Y nosotros no nos quedamos de lado, tuvimos en Cusco un cusqueño que caminó con los hermanos Vargas también, que también tienen que ver con todo lo que se hizo. Eugene Curret, por si acaso, fotografiaba y las placas, son placas de vidrio, por si acaso. Allí se pegaba la tinta que se captaba a través de la luz y luego ellos lo convertían al papel. Incluso todavía réplicas, hay una casa ahí donde usted puede conseguir réplicas de todas las fotografías y las postales que tienen de toda la ciudad de Lima, ¿no? Como era antes, ¿no? La Alameda, la parte de Chamuca Grande, el río Rímac, como era la parte de, por donde está el Club de Tiro, que está, pues, bueno, todas estas zonas que ya inclusive ya no existen en algunos casos, ¿no? Bueno, Hacho también, ¿no? También, ¿no? La plaza de Hacho, ¿no? Bueno, les decía que hay bastante patrimonio por ver y hay que visitar la Biblioteca Nacional del Perú. No sé si harán... perdón, les estaba diciendo que en nuestro país también tenemos a un fotógrafo indígena peruano que es conocido como Martín Chambi. Martín Chambi fue un fotógrafo cusqueño que retrató mucho, para quienes visiten Cusco en algún momento, donde está la catedral, saliéndose a la mano izquierda, como 15 van para el mercado, a mitad de cuadra, en una subidita, ahí está todo lo que tiene, ahí está el estudio Martín Chambi, que todavía funciona por la familia Chambi, y ellos le pueden mostrar que adentro hay como un pequeño museo sobre todas las fotografías que él tomó, siempre en placas de vidrio, ¿no? Y él aprendió todo esto, ¿no? Y también una gran colección importante de los hermanos Vargas, que tiene que ver con todos ¿cómo se llama? Los retratos que hubieron de Cusco, por ejemplo. Ayran Birman, que fue el que descubrió, por ejemplo, el Machu Picchu, ahí también hay fotos también por estos fotógrafos que luego fueron a tomar, ¿no? ¿Qué amenazas tiene todo este patrimonio cultural, todo esto que yo le acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué cosa hay? Pues definitivamente pues hay gente que lacera, que lastima, que pinta, ¿no? Hay gente que ha ido a Cusco y ha pintado
ya con aerosol, la piedra de los 12 ángulos, que está en la misma de la Plaza de Armas, sección costado, que es un salvajismo realmente, ¿no? Y que nosotros no podríamos dejar pasar de largo. Antes que yo me olvide, también tenemos reservas que son importantes. Está el santuario nacional de Guayllais, así se llama, que eso está en Cerro de Pasco, es un santuario de piedras, parecido mucho a lo que está en la isla de Pascua en Chile, esas caras grandes, algo así parecido. Y también tenemos las reservas naturales de Paracas, pues para quienes vayan a Ica, pueden encontrar ahí las focas, toda esta reserva natural, ¿no? Y cómo están allí como algo perenne, ¿no? Entonces, tenemos bastante por conocer nuestro país, no nos quedamos. Y eso que no estoy hablándole de comidas realmente, ¿no? En comidas tenemos toda una gran variedad, justamente por todo el tipo de riqueza que tiene nuestro país, por la biodiversidad que tiene nuestro suelo. Bueno, las amenazas están allí, ya lo vimos, ¿no? La minería informal, ¿no? El tráfico ilícito, tanto de todo aquello que lacera, aquellos nuestro patrimonio, los huaqueros, los que excavan y sacan huacos y se los llevan, los que destruyen iglesias, ¿no? La negligencia de las autoridades, la polución, que viene a ser la contaminación, la persona que genera todas estas cosas. Y las amenazas naturales tenemos pues aquí las inundaciones, la humedad, los sismos, las erosiones, etcétera, etcétera, ¿no? Patrimonios naturales, ahí están, los recursos naturales, los ecosistemas, ¿no es cierto? Y ahí vemos todo esto que está allí, ¿no? Cada distrito, cada país tiene lo suyo, ¿no? Como patrimonio mundial tenemos a la UNESCO que nos ha reconocido y nos distingue como cultura natural y cultura mixta, ¿no? Ahí está la inclusión, ¿no? Y ahí tenemos la exclusión, todo lo que pasa con la parte de Chan Chan, que yo les dije un momento, y que está en riesgo por el viento, el aire, todo lo que pasa, ¿no? También tenemos toda la parte material, que tenemos a todas estas fábricas, todos estos cultos, todas estas antiguas esculturas, estas ciudades pobladas de berríos, las obras elaboradas únicamente por el hombre, y todo lo que la naturaleza y pasajes urbanos y rurales nos provee. El Capañán también es parte de. Un segundo, chicos, un ratito, por favor. ¿Ya? Disculpen, chicos. Luego tenemos a la parte inmaterial, que tenemos a todo lo que tiene que ver con nuestras danzas, nuestras lenguas. Tenemos 48 lenguas nosotros, ¿no? Un problema para el sistema educativo ha sido las lenguas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos todos estos vestigios, ¿no? Patrimonio mundial, tenemos al Huascarán, al Manu, ¿no? Están los manglares, a todo lo que tiene que ver con el Machu Picchu, los santuarios, los parques. Y acá vamos ahora con los ejercicios número 1. Nos está ganando la hora, chicos. Me he ido un poco, me distraje un poco contándole tantas cosas que hay y que debemos saber todos, ¿no? Bueno, ahí estamos, por favor. Vamos con las respuestas. Vamos atentos con las preguntas y las respuestas. Vamos rápidamente. Terminamos a las 9:50, creo. No, aquí sí, 9:50, ¿no? Qué rápido. Bueno, a ver. Elección número 1. En el mes de diciembre del 2021, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, más conocido como la UNESCO, dio cuenta de la inscripción de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de los valores, conocimientos, saberes y prácticas que han perdurado en el pueblo. Aguajún, Asociación a la Cerámica. De lo mencionado, vamos a identificar los enunciados correctos referentes a este patrimonio. 1, dice, corresponde su exclusión del patrimonio de la nación. 2, está condicionado por la transmisión intergeneracional. 3, puede ser calificado también como cultura viva. Y 4, es de tipo material, mueble por tratarse de la cerámica. A ver ustedes, chicos, ¿qué piensan que podría ser la respuesta correcta? A ver, fíjense. Vuelvan a leer la pregunta, en todo caso, si no quedó muy claro. ¿Lo tienen?
Nada. La B, dice Andrés. Ahí está, Andrés, muy bien. Puede ser la B, puede ser la B. ¿Qué dice el resto, por favor? ¿Ah? Bueno, vamos viendo, repito. ¿Corresponde a la exclusión del patrimonio de la nación? No, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la inscripción como parte del patrimonio cultural de la humanidad no lo excluye del patrimonio de la nación. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es incorrecto, ¿no? Dos, está condicionado por la transmisión intergeneracional. Esto es correcto. Recuerden que la transmisión se hace de generación en generación. Por lo tanto, y a viva voz, o sea, se cuenta, ¿no es cierto? Bien. Luego, tres, puede ser calificado también como cultura viva. ¿Esto es correcto o no es correcto? Esto es correcto. ¿Por qué? Porque hacer patrimonio inmaterial se puede también considerar como una cultura viva. Y este tipo de material mueble, por tratarse de cerámica, ¿no? Que dice ahí, esto es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque los saberes y prácticas que vienen asociados, ¿no?, a los instrumentos, objetos o artefactos de espacios culturales, como el pueblo de Aguajún, están categorizados como patrimonio inmaterial. Por lo tanto, la respuesta correcta que viene a ser la letra C. Sí, la letra C, jóvenes. Dos, vamos a establecer la relación correcta entre las categorías de patrimonio cultural y bien correspondiente. Material mueble, inmaterial, material inmueble y documental. A ver, jóvenes, ¿cuál podría ser la respuesta correcta allí? ¿Mm? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Mm? Dice A, Monasterio de Santa Catalina. B, Pebetero Tiahuanaco. C, película de Carne Somos. Y D, técnica agrícola de los Amunas. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Mm? La B, dice Rosana Sandoval. Aisha también dice B. Y es correcto, la respuesta correcta es la letra B. 1B, material mueble, el pebetero tiahuanaco. Así es, ¿no? Dice 2D, inmaterial, técnica agrícola de las amunas. Muy bien. 3A, dice material inmueble, que viene a ser el monasterio de Santa Catalina, ¿no? Y 4, documental, viene a ser 1, ¿no? Perdón, 4 viene a ser la 6, perdón, ¿no? La película de Carne Somos del año 1938. Sí, documental, es una película, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, ¿no? Esta historia de la película Carne Somos, si no me mal recuerdo, trataba de un circo que sucedía en un pequeño pueblo de la costa peruana y fue producido por Films Amauta, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno. Ejercicio número 3. La lista indicativa es un inventario de bienes que un Estado parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural del año 72. Tiene la intención de proponer para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. Al respecto, vamos a determinar el valor de la verdad o de la falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a ver. La ciudad sagrada de Caral forma parte de la lista indicativa de nuestro país. 2. La referida convención fue adoptada en una asamblea organizada por la UNESCO. 3. El inventario solo puede estar conformado por patrimonios culturales y naturales. Y 4. El Comité del Patrimonio Mundial toma en cuenta la lista indicativa de su elección. ¿Cuál piensan ustedes, jóvenes, que puede ser la respuesta correcta allí? ¿Mm? A ver. ¿Mm? A ver, ¿la ciudad sagrada de Caral forma parte de la lista indicativa de nuestro país? No, ¿por qué? Porque ya la ciudad sagrada de Caral ya está, ¿no?, dentro de la lista del patrimonio mundial. ¿Estamos? O sea que la primera es falso. La referida convención fue adoptada en la asamblea organizada por la UNESCO. ¿Esto es verdadero? Sí, porque la UNESCO, dentro de las funciones que tiene, es seleccionar y proteger al patrimonio, ¿no?, mundial.
Entonces la respuesta es verdadero. El inventario solo puede estar conformado por patrimonios culturales y naturales. Esto es falso, porque también puede ser patrimonios mixtos, como Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Es un patrimonio mixto, ¿no? Entonces, ese es falso. El Comité de Patrimonio Mundial toma en cuenta la lista indicativa en su elección. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque este patrimonio o este patrimonio mundial considera toda la propuesta que se tiene dentro del listado que es una lista indicativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta aquí del ejercicio 3 sería la letra D. Y 4, el Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991, tomando en cuenta los criterios de excepcionalidad, ¿no? Integridad y autenticidad. Sin embargo, el mal estado de muchos de sus edificios actuales en Lima motivó la visita de una misión de la UNESCO que luego de una evaluación hizo una serie de recomendaciones de aplicación estricta. De no cumplirlas, puede perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Dice sí, porque es un lugar donde está sentada población permanente. No, porque la lista de patrimonio mundial no se puede actualizar. Sí, porque puede perder los rasgos de determinación de su inscripción. Y no, porque tendría que destruirse la mayor parte del patrimonio declarado. En el ejercicio 4, ¿cuál creen ustedes que podría ser la respuesta posible? Está un poco compleja la respuesta, ¿no? Ahí, ¿no? A ver, habría que saber bastante, ¿no? Bueno, acá tenemos que hacer que la letra C, sí, porque puede perderse los rasgos de determinada suscripción, sí, sí puede perder los rasgos de determinada suscripción. ¿Por qué? Porque cuando un patrimonio se deteriora y pierde las características que tiene, como por ejemplo Pachacamac, puede ¿cómo se llama?, desaparecer. El país ya no va a poder tomar las medidas de conservación. Y si el país no ha tomado medidas de conservación, y esto se termina desapareciendo, pierde la categoría, pierde la inscripción. En este caso, entonces, en este ejercicio la respuesta es la letra C. Y ahí está, jóvenes, la letra C. Bueno, ahí está todo. Dejamos de compartir. Bueno, y como siempre, esperemos que hayamos podido resolver, ¿no?, y aclarar todo lo que hay. Entonces yo los invito a que ustedes visiten museos, interioricen. Nosotros defendemos el pisco, pero no sabemos de dónde viene el pisco. Investiguen de dónde viene el pisco y así ustedes van a poder tener mayor información dónde asirse cuando hablemos, ¿no? Esto empieza a descuidarse y a proponerse como ponche o punche y aparece por el, ¿cómo se llama?, cerca a Hacho, ¿no?, que era mezclado con azúcar por ahí, ¿no?, el pisco sour, ¿no? Así que nada, bueno, hay que investigar, jóvenes. Por mi parte, ha sido todo el día de hoy. Los dejo con la siguiente clase, que seguro va a empezar en breve. Así que nada, nos vemos hasta el próximo viernes, Dios mediante. Sí, abrazos para todos. Chau. Nos vemos, Ariana. Gracias a todos ustedes. Gracias, jóvenes. Y nos vamos. Chao, José Eduardo. Chao, Aisha. Gracias por participar. Gracias, Ariana. Y a todos por estar, porque todos somos importantes. Suerte para todos este domingo, que viene el examen de la pre. Así que nada, esperemos. Vamos con fuerza. Vamos para adelante. Abrazos totales. Chau. Chao, Piero. Nos vemos. Suerte en el examen.